Reflexiones Amazónicas con David Landa. Buen día, mi estimado David, estrenando nueva escenografía esta mañana. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, mi querido José, y he tenido que ponerme aquí bajo sombra porque hemos tenido una tormenta ¿Ya? terrible y estamos con un clima un poco serrano acá en esta cabecera de cuenca del sistema amazónico. Está lloviendo intensamente, ¿no? Estos días. Así es, así es. Bueno, a partir de anoche, ¿no? Ya. Bien, vamos a conversar sobre la importancia bioeconómica de la Amazonía. Y para conocer un poco cuáles son las fortalezas, cuáles son las predicciones económicas de la Amazonía, ¿no? Y su biodiversidad Sí, incomparable, ¿no? sí, definitivamente es muy importante este nuevo concepto que surge de la bioeconomía y surge porque en la economía tradicional, que la conocíamos como la economía moderna, poniendo las comillas, se basaba en algunos supuestos que no eran reales, ¿no? Como por ejemplo que los recursos naturales eran infinitos y que podíamos nosotros trabajar por un enriquecimiento perpetuo, ¿no? Cuando escribe Adam Smith su libro La riqueza de las naciones y tiene ahí pues un seguidor interesante como John Stuart Miller, se generaron todos estos conceptos de la economía moderna, entre comillas. Pero resulta que nosotros vamos descubriendo en el camino que los recursos pues no son infinitos, porque claro, alguien que vivía en una sociedad global en el siglo XVII con 400 millones de población de promedio, ahora con 7.000 y caminando a los 8.000 millones de habitantes, nos estamos dando cuenta que tenemos nosotros unos déficits de utilización de biomasa y que tenemos que ser más responsables en el uso de aquellos y que tenemos que entrar en procesos que nos permitan trabajar reutilización de los recursos, y así estamos hablando ya también de materias primas secundarias y hablamos de una economía circular que pasa a ser un componente de la bioeconomía, que es un concepto que se refiere a una economía sustentable. ¿Qué quiere decir aquello? Que usemos los recursos de tal manera que no afectemos ni en calidad ni cantidad su disponibilidad para las generaciones futuras. Y tenemos para ello que desarrollar plataformas importantes como este concepto, que se basa en la utilización de los recursos biológicos renovables, a los cuales, aplicándoles procesos biotecnológicos, producimos bienes, energía y servicios en una plataforma de integración entre lo biológico, lo ecológico, lo económico y lo tecnológico. Entonces, eso es muy importante para poder empezar a trabajar y diseñar los procesos de intervención y explotación sustentable de los recursos que tiene espacios tan importantes como la Amazonía. Y la Amazonía, en ese marco, tiene unas, digamos, potencialidades extraordinarias, insospechadas, insondables hasta el momento, ¿no? David, y el otro tema es que dentro de la biodiversidad que presenta la Amazonía, tiene recursos naturales renovables, y eso es una fortaleza que se tiene que aprovechar. Absolutamente, ¿no? Esa es justamente una de las potencialidades, las cualidades impresionantes que tiene la Amazonía. Primeramente la generación, diríamos, continua, si se trabaja de una manera sustentable, subrayo, sostenible, como llaman comúnmente, subrayo, toda la producción de biomasa que tenemos, la biomasa a manera de madera, en modo de madera, la biomasa a manera de frutos, plantas medicinales, y todo aquello que va a servir fundamentalmente para trabajar el bienestar de los seres humanos, nosotros en primer lugar, pero con una concepción ya biocéntrica, ya no antropocéntrica solamente, sino biocéntrica, teniendo en consideración y en respeto todos los demás componentes del planeta y los ecosistemas especiales como el bosque tropical amazónico. La potencialidad es impresionante, ¿no?
Ahora, ¿estamos trabajando de cara al futuro en esa línea, David? La pregunta es, en realidad es la pregunta que lanzas es como un mazazo. ¿Por qué? Porque no, es terrible. Porque mientras estamos, por un lado, viendo la necesidad de desarrollar estos nuevos conceptos de manejo económico como la bioeconomía, no está trabajándose una bioeconomía política referente. ¿Qué quiero decir? La política está tan divorciada, el Estado está tan divorciado de estos nuevos conceptos, de estos modernos conceptos. Aun cuando tenemos algunos agentes importantísimos en el Ejecutivo ahora nacional, que es una oportunidad y es una ventaja potencial impresionante frente a otros, diríamos, ejecutivos de otras naciones, me refiero al Poder Ejecutivo Nacional, cuando tenemos presente ahí a una ministra, que es la doctora Albina Ruiz, que está, digamos, insuflada y que conoce profundamente, más allá de este comentario genérico que puedo hacer yo de estos conceptos modernismo, bioeconomía. Entonces, esa es la única potencialidad que tenemos y difícil que pueda ser entendida y escuchada en su entorno. Peor aún cuando bajamos a los niveles regionales o locales. No hay manejo que se oriente en el sentido de construir una bioeconomía política. Y eso es trágico, porque acá en la Amazonía, mientras se discute, por ejemplo, de que si se aprueba o si se aprobó y está mal haberse aprobado algunas modificaciones a la ley forestal y de fauna silvestre, acá en la Amazonía va a seguir la deforestación, va a seguir la intervención desordenada del territorio, y con cada intervención desordenada, con cada de bosque que hay, la tala y misericordia, vamos perdiendo capacidades bioeconómicas importantes. Por eso es que tu pregunta es lapidaria en ese sentido y debe motivar a una profunda reflexión de cómo integrar las políticas económicas de los gobiernos regionales en una perspectiva bioeconómica. Y ahí viene la siguiente pregunta, mi estimado David. ¿Los gobiernos regionales en la Amazonía están trabajando en esa línea? ¿Están interesados? No, ¿Se han internalizado en el problema? No, definitivamente no, digamos en un segmento. Sí es cierto que algunos gobiernos regionales, como el de San Martín, han producido herramientas de gestión sustentable del territorio maravillosas y que son las correctas, como la zonificación ecológica económica, la zonificación forestal, la zonificación agroecológica, todo bajo el marco legal de la ley forestal y de fauna silvestre y el código y la penalización en el capítulo 13 del Código Penal, que se refiere a delitos contra la ecología o la naturaleza, ¿no? Ahí se han endurecido las penas. Entonces, si bien es cierto que tenemos todo ese aparato jurídico, todo ese marco normativo, no se está haciendo nada en el campo. Es como si usted tuviese las herramientas para producir café en su almacén y se sienta a esperar acá, como yo estoy sentado, que el campo se produzca solo. Ya tiene las herramientas, hay que aplicarlas. Por eso es que menciono que la bioeconomía política todavía no se desarrolla en gobiernos regionales como nuestro. Y esta omisión es una omisión criminal, y lo digo así, con todas sus letras, porque permite que el bosque tropical amazónico se siga destruyendo, y ya tenemos cifras de deforestación que son realmente pavorosas y que están afectando nuestra potencialidad. Contrario al census, que la ciencia misma está mostrando nuestro riquísimo contenido, porque hace unos días nada más se ha publicado la noticia de que se han encontrado 3 importantes especies de plantas más, ¿no? Entonces, hay muchísimo más por encontrar, tanto en lo que es hongos, digamos, reptiles, peces, plantas, etcétera. Es una potencialidad maravillosa que se está destruyendo cada día por la abulia, la inoperancia e ineficiencia de los gobiernos para construir una bioeconomía política, ¿no? David, existe bastante estudios, ya incluso radiografías, si se quiere,
de lo que se puede hacer en Amazonía. La gran pregunta es, ¿por qué desde el gobierno central, donde hay bastante literatura, por qué esto no se traduce en ir avanzando paulatinamente para aprovechar todos estos recursos? ¿Qué es lo que nos falta, sinceramente? ¿Por qué otros países están avanzando? Colombia, el mismo Brasil avanzan y nosotros estamos rezagados. Bueno, eso quizás nos llevaría a reflexiones mucho más profundas, ¿no? Y de más largo tiempo de reflexión. Pero básicamente creo que el problema es estructural. El modelo de Estado peruano, unitario, centralista, limacéntrico, no corresponde a la realidad de la diversidad territorial de este país maravilloso. Hay que subrayar que el Perú es el país que concentra, es la república, el estado que concentra la mayor cantidad de zonas de vida del planeta. Holdrich clasifica el planeta en su conjunto con 117 zonas de vida. De las 117 zonas de vida, el Perú posee 84 zonas de vida caracterizadas, ya consolidadas, y 20 en formación. Para efectos prácticos, 104 zonas de vida versus 117 planetas. Si tendrías que reconstruir el planeta, tendría que ser a partir del Perú. Sin embargo, tiene un modelo de gobierno, un modelo de manejo del Estado unitario, centralista, limacéntrico, subrayo. Deberíamos nosotros haber nacido como gobierno federativo, donde cada región, cada espacio territorial se gobierne con sus autonomías relativas, ¿verdad? Que tengamos nosotros potestad de manejarlos en plenas competencias en todo lo que se refiere al contenido de nuestro territorio, y dejar para el gobierno nacional el manejo de interior, relaciones exteriores, economía y defensa. El resto lo deberíamos manejar nosotros, pero no estamos organizados así, y tenemos un gobierno que se enoja de Lima, que no tiene ni idea de lo que ocurre en nuestro país, y eso se va contagiando también a los niveles subnacionales, como los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? No se aplica para nada el principio de subsidiariedad que está consagrado diáfanamente en la ley de base de centralización, ley orgánica de gobiernos regionales, ley orgánica de municipalidades, ¿no? Muy bien, mi estimado David Landa, como siempre muy agradecido por estas reflexiones amazónicas directamente desde Moyobamba. Es un gusto siempre conversar contigo. Muy amable, David. Muchas gracias, como siempre, a RCR, y un abrazo a todos los integrantes de tu equipo, mi querido José. Gracias. Conversamos con el ingeniero David Landa, ecologista integrante del colectivo Moyobamba, 500 años, en nuestra secuencia Reflexiones Amazónicas. Reflexiones Amazónicas con David Landa.